16 municipios en 16 días. El Caquetá es mucho más de lo que te han contado y te lo voy a demostrar. Iniciamos este 28 de marzo con una ruta épica. Arrancamos en San Vicente, tomamos impulso por Puerto Rico, el Doncello y el Paujil. Cruzamos por Cartagena de Chairá y la Montañita y seguimos ascendiendo La Aventura en Milán, Solano y Solís. Nos adentramos aún más por Curillo, Valparaíso, Albania y San José del Fragua, pasando por Belén y Morel. Y como toda gran historia, cerramos en Florencia con broche de oro. Queremos vivir la cultura, probar la sazón y descubrir esos rincones que pocos conocen. Pero esta ruta no la hacemos solos. No, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Tú conoces tu tierra mejor que nadie. Comenta ahora. ¿Qué comida, parcho, lugar deberíamos visitar en tu municipio? 16 municipios en 16 días. Pero primero, Ahora sí estamos listos. día 1, San Vicente del Caguán. Empezamos el día bien AM, con un sándwich de pollo, queso y mermelada de cocona, que al mezclarse generan un sabor único. Tomamos rumbo al Parque Los Fundadores, donde Alexis nos contó que por la cuestión de la guerra con el Perú, la guerra de los 1000 días, ingresó la gente, pues, primero para tener un paso y estar como al frente de la guerra. Posteriormente fue como para tener paz, porque este municipio, pues, era un municipio muy sano. Entonces la gente venía al interior huyendo de esta guerra de los 1000 días bipartidista. Y pues aquí tenían un territorio muy acogedor y que no tenía estos problemas. Los diálogos de Caguán, que se dio esa zona de distensión con esos 5 municipios, en el que San Vicente de Caguán fue en la zona donde se concentró todo. A raíz de esto se estigmatiza mucho el municipio y pues no estamos ajenos a la violencia que se da en todo el país. No somos el escenario protagonista de la guerra como tal, como se tilda. Y sin pensarlo mucho, Winston, Oscar y yo seguimos la aventura por una vía un poco diferente. Verde por todos lados, paisajes brutales, de esos que te obligan a parar y decir, wow, definitivamente estoy en el Caquetá. Y nos perdimos, sí, pero a veces perderse es lo mejor que te puede pasar, porque así nos encontramos un lugar mágico, donde le vuelven la esperanza a las aves, que se ven afectadas por la deforestación, donde le dan alas a quienes nunca las deberían perder. Seguimos la ruta y San Vicente nos impresiona cada vez más. Cuando llegamos a la cima de la cascada de la Danta, descansamos, respiramos y simplemente disfrutamos. Una vez recargamos de energías, nos dirigimos hacia la reserva El Pescador y en la vía nos encontramos un mural lleno de historia, de esos que hablan sin decir una palabra. Y ahora sí, llegamos. Nos recibieron con unas arepas con queso, pero lo mejor vino después, una mermelada de copoazú encima. Y si sabían, pues mira sus caras, eso lo dicen todo. Después el almuerzo, unas cosillas que uff. Y claro, no podía faltar chapuzón, clavados y Oscar haciendo de las suyas, baile, locura y tomas extremas. Aquí estamos en modo relax. Al salir, la combinación perfecta que nunca falla, quesito más mermelada de copoazú. Luego visitamos un mirador que te deja sin aliento, vista al vacío, viento fuerte y una tranquilidad que no se explica. Hay que vivirla. Con esta vista nos despedimos de San Vicente. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, día 2, Puerto Rico. Arrancamos con un cambio de clima que no esperábamos. El cielo se cerró y ¡pum! Nos cayó tremendo aguacero. Nos lavamos completos, pero así es la aventura. Fue momento de despedirnos de Winston y continuar la ruta. Pero no estábamos solos. Rodando con Andrés nos recibió y nos llevó directo a recargar energía. Pastel con avena. En el camino nos contó algo curioso. Dicen que este es el pueblo de las dos mentiras, pero esta es su realidad. Estamos en el río Guayas, que es una de esas afluentes importantes de este municipio. Aquí entraron sus primeros fundadores, entraban muchas embarcaciones, diferentes productos que necesitaban las comunidades que vivían aquí, como alimentos, combustibles y todo lo necesario para sobrevivir. Y otras de sus riquezas más importantes son sus ríos y quebradas cristalinas que emergen desde la cordillera oriental, bañando todo el valle amazónico de este territorio. Seguimos explorando y llegamos al Charco de los Cuervos. Miren esto, lleno de vida, gente y naturaleza. Subimos al mirador Los Cuervos, descansamos, respiramos y Andrés nos contó que desde aquí empieza la regata internacional, donde llega gente de todo el país. La aventura continuó hasta la finca ecoturística El Paraíso. ¡Buenas! Donde llevamos nuestros sabores y don Hernando sorprendió a su esposa con una cucharada de cocona, puro amor en el momento. Después probamos el famoso limón aguardientero y bueno, Andrés hizo caras y yo también, porque estaba potente. Almorzamos como se debe, acompañando todo con los sabores de nuestra tierra y nos fuimos para la cascada de la Carmelitas. Subimos, cruzamos palizadas y llegamos a un lugar mágico, perfecto para explorar, relajarse y saltar. De regreso, más personas probaron nuestros sabores caqueteños y quedaron fascinados. Cerramos el día en Las Pailas, aguas cristalinas, paisajes increíbles y gente disfrutando al máximo. Simplemente inolvidable. Y sin pensarlo mucho, tomamos una ruta que nos sacó directo otra vez a la carretera. Esto sigue. Y con estos helados de búfala nos despedimos de Puerto Rico. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, día 3, El Doncello.
Casi nos caemos, pero eso se los cuento más adelante. Arranqué el día tarde porque la lluvia estaba fuerte, pero aquí no se cancela. Amarré las medias al baúl y dijimos, vámonos. Primera parada, cafecito con desayuno, porque viajar sin comer no es viajar. Y aquí empezó la magia. Paisajes que te dejan sin palabras, garzas posando como modelos, que uno dice, este es el verdadero oro verde. Llegué al Doncello, de la nada llegué al charco El Gamín, naturaleza brutal, pero con cuidado, porque mis amigos ya dicen, no hay día que Nico no se caiga. Otro nivel. Probé mermelada de cocona, ácida, fresca, una locura en el paladar. Seguí ruta para el Chorrillo, un lugar colorido y mágico, donde dicen que el agua es curativa. Y obvio, tocó probarlo. Pero quería más. Tomé rumbo al Diamante, buscando un mirador épico. Entre pavimento y destapada, me pasé. Me tocó devolverme y subí. Y casi no la cuento. Decidí bajar y después de tanta aventura me dio hambre. Llegué a Puertas del Bosque, donde don Henry me recibió con un cafecito caliente, perfecto para el frío. Y luego el premio mayor. Punta de anca más mermelada de copo azul. Andrea no hablaba, solo disfrutaba. Literal, se le hacía agua a la boca. Pero cuando todo parecía tranquilo, Andrea soltó una historia que... El Doncello se debe al árbol El Doncel, el único municipio del departamento del Caquetá que está ubicado al lado de la cordillera oriental. Somos piedemonte amazónico. Adicional a eso, se le conoce como el paraíso de cascadas, porque aquí solamente no hay cascadas, aquí hay 83 destinos y sitios de interés que puedes visitar. Además de eso, el primer productor de caucho a nivel nacional. Y seguimos el mirador Los Laureles, subiendo todo bien, hasta que un momento a otro nos estábamos deslizando. Andrea ya estaba asustada, pero llegamos. Y lo que vimos, simplemente increíble. Y con este cumis nos despedimos del Doncello. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, día 4, El Paujil. Amanecimos en Puertas del Bosque. Qué locura de lugar. Silencio, aire puro y unas vistas que te hacen quedarte más. Pero bueno, tocaba seguir la ruta. Así que nos despedimos y arrancamos rumbo al Paujil. Allá nos recibió Arley, de esos personajes que le meten el alma a todo. Bueno, y hemos llegado al Paujil, pero sin antes tomarnos un buen desayuno y claro, con el parcero Arley. Con energía arriba nos fuimos para la cascada del glamping, donde Arley nos empezó a contar que este lugar ha tenido más cambios que tu ex. Sí, y soltó todos los nombres. Bueno, esta cascada se ha llamado Los Andes 1. Hay dos cascadas aquí que se llaman esta misma quebrada Los Andes. También se ha llamado El Quebradón porque este espacio se conoce como El Quebradón, pero en realidad El Quebradón es una vereda del lado del Doncello que queda del lado de allá de la quebrada. Y actualmente el nombre que tiene es Dallas. Entonces, en ese orden de ideas, como no sabemos cómo se va a llamar de aquí a mañana, la gente lo relaciona con el glamping. Es la única cascada que tiene glamping aquí en el municipio del Paujil, entonces se le dice la cascada del glamping. Sí, gente, ha tenido más cambios de nombre que pa' dónde, así que nosotros en general, la gente, porque tiene un glamping, le hemos llamado así, la cascada, el glamping. El sitio increíble, naturaleza viva, agua cayendo con fuerza y nosotros aprovechando para sacar unas tomas increíbles, aunque casi perdemos el dron, ese momento casi nos da algo. Seguimos la ruta e hicimos parada en la mina Las Pavas, donde la historia se pone buena. Bueno, a más o menos 5 kilómetros del Paujil nos encontramos con la mina de asfaltita Las Pavas, que es la mina de asfalto natural a cielo abierto más grande que tiene el continente y la encontramos aquí en el municipio del Paujil, del departamento del Caquetá. Porque nos encontramos con Natanela y Arley ahí mismo empezó a contar anécdotas, de esas que uno no se espera. Después arrancamos para el Estadero La Peña y aquí se viene algo serio. Nos bajamos a probar mermelada de carambola con platanitos. Nos encontramos en el Estadero La Peña, el único lugar de Paujil que tiene comedero dentro de la quebrada. Y vamos a compartir un momento especial. Nada puede hacer este momento más especial que frutas. Vamos a combinarlo acá con lo que trajimos porque vamos a hacer una pausa activa. Uf, la combinación perfecta. De esas que no sabías que necesitabas hasta que la pruebas. Pero claro, no hay día en el que no pase algo. Nos devolvimos y ¡pum! Caída. Esto ya es traición. Para subir el ánimo dijimos, vámonos con tubing. Y en una de esas, ¡pum! Salto. Pero lo mejor, no me volteé. Salimos de ahí y dijimos, hay que llevar un recuerdo. Llegamos a Magia Art y uff, demasiado talento. Habían cosas brutales que queríamos llevarnos todo, pero no se podía. Aún así, Marilyn nos regaló un detalle. Luego entramos al santuario y aquí bajamos un cambio. Arley nos contó la historia del municipio. Paujil se funda en la década del 50. El nombre se debe a un ave montaraz. Como la gente que llegó empezó a sobrevivir de la caza, ganadería, una peculiaridad nombrar los espacios del Caquetá, especialmente porque eran terrenos vírgenes. En este sector está en vía de extinción. Fue hasta 1959 que se declaró este lugar como parroquia de la Virgen de las Mercedes y fue hasta entonces que se empezó la construcción de este lugar, pero hasta la fecha
todavía se sigue construyendo. Después fuimos a almorzar, pero no se grabó. Así que tocó disfrutar como se debe, sin cámaras. Con toda, arrancamos hacia la cascada, donde don Carlos nos recibió con toda energía. Bienvenido a la cascada cristalina alta. Y empezamos a subir, puro verde, paisajes increíbles, pero hubo algo que nos dejó locos. Y como no podía faltar, sacamos la mermelada de maraco, se la dimos a probar a todos y quedaron enamorados. Confirmado, sabor que conquista. Ya de regreso, bajamos y agradecimos a Azotur por ese acompañamiento tan brutal, promoviendo el turismo ecológico y responsable. Pero el día no terminaba, faltaba el charco El Borugo. Llegamos y casi me voy otra vez, intentando subir una piedra. Esto ya es personal con el piso. Al final sobrevivimos y aprovechamos a descansar en resguardos de Con paz. esta vista nos despedimos del Paujil. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, Ahora sí, estamos listos. día 5, Cartagena del Chairá. Día demasiado temprano, despertando en el Estadero La Peña, donde recogí el camping y me alisté para lo que prometía ser una travesía inolvidable. Me monté a la moto, música arriba, buena vibra y ese paisaje verde infinito acompañándome en cada kilómetro. Pero cuando creí que ya estaba cerca, la historia cambió. Crucé no una, ni dos, sino hasta 3 veredas, sin señal, sin referencia. Pero bueno, de eso se trata viajar, ¿no? Perderse también hace parte del camino. Y justo cuando pensaba que aún faltaba mucho, ahí estaba, imponente, majestuosa, la famosa diosa del Chairá. Entré al pueblo y sí, bastante movimiento, bastante tráfico, pero hay reglas que no se negocian. Primero, buen desayuno. Después decidí caminar, explorar sin rumbo y de la nada un lugar hermoso que me obligó a parar. Qué mejor excusa que un buen café para comenzar el día. Seguí la ruta hacia los famosos 4 puertos. Puerto Las Quesilleras, Puerto Malecón, Puerto Chalupa, Puerto Madera. Y aquí entre nos, en uno de ellos casi pierdo el dron. Pero quedó un dato que me voló la cabeza. Desde aquí puedes bajar al Amazonas en tan solo 11 días. Yo quedé tipo, después de tanta aventura tocaba bajar revoluciones. Crucé, me senté y ahí apareció ese momento que lo cambió todo. Una mermelada de carambola, dulce, fresca, perfecta para acompañar esta vista brutal que teníamos al frente. De esos sabores que no se olvidan. Regresé al pueblo, recorrí sus calles y otra sorpresa más. Una gorra increíble con una técnica ancestral que me regalaron. Pero el día no terminaba ahí. Se acercaba la hora del almuerzo y dije, hoy se pesca. Así que me fui a la finca ecoturística Tayarú. Spoiler, no pesqué nada. Pero igual terminé almorzando. Después llegué a la iglesia donde Álvaro me contó la historia. Bienvenidos al municipio de Cartagena del Chairá. ¿Por qué Cartagena del Chairá? Cuando llegaron los primeros colonos, vieron en el río Caguán las bancadas de arena que asemejaban a las murallas de Cartagena de India. Y Chairá, que significa en el dialecto huitoto cueva de tigre. Como lugar emblemático tenemos la laguna del Chairá. La historia, el mito huitoto de la india Tayarú, que fue sacrificada y se conoce ahora como la guardiana de este hermoso lugar. Principalmente la economía de nuestro municipio se basa en la ganadería y en el comercio. Me acompañó Salma y decidimos cerrar el día en un lugar que te cambia la perspectiva. El Bosque de la Memoria. Un espacio donde cada árbol honra a una víctima del desplazamiento, una laguna viva y una comunidad que protege este lugar con el corazón. Y con este yogur nos despedimos de Cartagena del Chairá. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, Ahora sí, estamos listos. día 6, la montañita. Me desperté en Tayarú, rodeada de verde, de ese verde que te llena el alma, silencio, paz y una vista brutal. Ahí, con la energía arriba, dijimos, hoy se sigue la ruta. Pero como todo buen viajero, la embarré. Boté el colchón inflable. Sí, doloroso, pero no había tiempo para lamentar, tocaba moverse. Nos devolvimos al Paujil y ahí para la montañita. Luego apareció Talía con un desayuno que nos devolvió la vida. Ella terminó rápido porque tenía hambre, mientras yo feliz mezclando la mermelada de copoazú con patacones. Una locura de sabor. Seguimos al parque principal, donde Juan nos contó la historia de este lugar. Bienvenidos a la montañita, tierra de paz, tierra de encantos, diversidad de paisajes, donde todos somos solidarios y unidos entre sí. Nuestra riqueza es indudablemente la ganadería, cultura. La montañita se llama como tal por el nombre que tiene la quebrada que nos baña, los alrededores, y entonces de ahí sacaron el nombre de la montañita. Y como si fuera poco, nos encontramos unos maderos con queso que, Agua Bonita nos esperaba. Un lugar donde los colores hablan, donde cada frase construye memoria, tejidos
sentido social, paz y reconciliación. No es solo un destino, es un mensaje. Después nos fuimos en busca del mirador, pero la vida dijo, no tan fácil. Un grupo de vacas decidió que no pasábamos y ahí estábamos sin plan hasta sacar el trípode y seguir. Árboles, arbustos, camino difícil y de repente una vista que te deja sin palabras. Habíamos llegado al mirador de La Paz. Seguimos hasta Santuario, descansamos en su puerto, pero el tiempo no perdona, así que tocó tomar decisiones rápidas, ir por una cascada. Carretera destapada, pasto, caminata intensa y cuando ya pensábamos que no dábamos para más, llegamos a un lugar que nos explica. Y ahí, en medio de todo, Talía sacó la mermelada de copoazú y se la comió. Estaba increíble. Y entendimos algo, no se trata solo de llegar, se trata de todo lo que pasa en el camino. Y con este maduro con queso nos despedimos de la montañita. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, Ahora sí, estamos listos. día 7, Morelia. Me levanté muy temprano y ¡pum! Ya estaba listo. Fui por Valery y arrancamos esta aventura por Morelia. Aunque apenas empezamos, nos cayó tremenda lluvia. Pero tranquilo, eso no nos detiene. Al rato escampó y seguimos. Llegamos y Audi nos recibió con un cafecito, de esos que te levantan el alma. Ahí arrancamos con la historia del municipio. Bienvenidos al municipio de Morelia, capital turística del departamento del Caquetá. Para las personas que de pronto no conocen por qué este lugar se llama Morelia, fue debido a un concurso que se hizo hace algunos años y una familia de Michoacán, México, participó y pues este fue el nombre ganador. La economía del municipio se basa en la agricultura, el turismo, todo el tema de comercio. Después nos pusimos curiosos y probamos la nuez de areca, algo raro, dicen que hasta los tucanes la aman. Seguimos el recorrido en bicicleta, pasamos por el malecón, la Virgen, la iglesia y el parque. Un día tranquilo. Y en esas Valery nos suelta un dato. Este es el pirarucú, el pescado con escamas más grandes del mundo. Y lo encuentras aquí. Ya con hambre nos fuimos por unas empanadas con avena y obvio, tocaba comerlas en el monumento. Después dijimos, bueno, y si nos metemos al agua, nos fuimos a hacer tubing, pero antes a probar nuestras mermeladas, relajarnos y disfrutar el momento. Terminamos y quisimos hacer algo diferente. Nos volvimos turistas conscientes y recogimos basura en el menor tiempo posible. Resultados, Valery 17, Audi 15 y yo 23. Nos llevamos la victoria. Se sintió como volver a ser niño. Y ahora sí, directo al agua, pero antes la vueltica del amor por el río Dequero. Nos lanzamos y lo único que se sentía era paz y tranquilidad. Y con esta empanada nos despedimos de Morelia. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, Y ahora sí estamos listos. día 8, Solita. Terminamos Morelia y arrancamos rumbo a Solita. Un viaje largo, sin señal, medio perdido, pero con esa sensación de que algo estaba por pasar. Pregunté, seguí la ruta. Ya está cerca, me dijeron. Llovió, escampó y volvió a llover. Así es el Caquetá. Impredecible, pero mágico. Llegué a descansar y al otro día, desayuno, buena música y confesiones que no esperaba. Los chicos de Ecoturismo Solita me invitaron a una caminata, que lo tenía todo. Historia. Es el municipio más joven del Caquetá y está ubicado a orillas del departamento. Solita cuenta con uno de los principales puertos que mueven la economía del Caquetá. Muchas personas que tienen mucha curiosidad de por qué el nombre de Solita. Queremos comentarle que el nombre de Solita nace alusivo a una construcción que se miraba desde los lejos del río. Pues la gente venía y miraba la punta de una iglesia que fue la primera construcción. Y la otra es porque el municipio de Solita está ahorita en una quebrada llamada La Solita. Su economía se basa en la agricultura, la pesca y la ganadería. Y nos encontramos con Yolanda, un ícono del lugar, que nos mostró hasta dónde sube el río en invierno. Y de ahí empezó la verdadera aventura, en la Isla del Amor, donde Ruth tenía una sola misión, sobrevivir a punta de guayaba. Pero las tomas, otro nivel, el río Caquetá mostrando toda su grandeza. Cruzamos el río y sin darnos cuenta ya estábamos en el Putumayo. Subimos al mirador, escalera de colores, símbolo de paz y el famoso oso perezoso. Exploramos una iglesia abandonada y sí, casi nos enfrentamos a unas vacas con malas intenciones. Y un dato que pocos saben es que esta pista por donde pasamos tuvo un pasado bastante oscuro. Además, me contaron que aquí se hace el desafío más extremo del Caquetá, donde vienen personas de todo el país. El calor no perdonaba, así que terminamos en el río, pero antes un fiambre que parecía infinito. Y un momento God, mermelada de cocona y maraco con galletas. Simplemente increíble. Cerramos con una leyenda. La Virgen no se puede voltear. Dicen que cuida a cada pescador y protege a quienes navegan sus vías fluviales. Y como si fuera poco, conocí al verdadero protagonista, el oso perezoso. Con este fiambre nos despedimos de Solita. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero,
Ahora sí, estamos listos. Día 9, Valparaíso. Arranca el día muy temprano con una sola duda, ¿me va a llover o no? Spoiler, sí me llovió. Llegamos a Valparaíso, nos encontramos con Carlos y nos fuimos directo al lago Eloa. Remamos, nos desconectamos y disfrutamos de una hermosa vista. Pero como toda buena historia, la moto no prendió y nos tocó empujarla. Pero hicimos una parada y aprovechamos para compartir algo muy nuestro. Invitamos unos amigos a probar nuestras mermeladas de arazá y cocona y quedaron fascinados. Sabores que solo encuentras aquí, en el corazón del Caquetá. En la entrada nos encontramos con el Bosque de la Memoria, donde cada árbol representa una historia que nunca se olvida. Y llegamos al río Pescado, donde ocurre una estrella fluvial única. Se une el río Pescado, Fragua Chorroso y San Pedro. Además, no encontramos el Callicebus caquetense, pero sí encontramos especies como el pato aguja y el ave tigre colorada. Y personajes únicos, como Gustavito, historia viva del municipio. Bienvenidos al municipio de Valparaíso, ubicado en la zona sur piedemonte amazónico del departamento. Está rodeado por el majestuoso e importante río Pescado. Gracias a sus extensas llanuras, a sus paisajes amazónicos, a su ubicación, a su riqueza hídrica, es llamado un paraíso natural. Llegamos a Superpollo y nos recibieron con diferentes platos. Eso sí, nos sirvieron un montón. Tocó decir un poquito menos, por favor. También conocimos a Romeric, quien convierte la calceta de plátano en arte. Y cerramos con algo inexplicable. Un meteorito con formas únicas. Cada parte parecía un rostro. Algo de no creer. Y con este sancocho nos despedimos de Valparaíso. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero... Ahora sí, estamos listos. Día 10, Belén de los Andaquíes. Me desperté en el Edén Dorado y créanme, no quería levantarme. Paz, silencio y naturaleza pura. Pero este viaje no se detiene, así que arriba, que el Caquetá nos espera con otra aventura. Arrancamos desde el ecoparque del Edén Dorado, donde Wilfredo y la agencia Morelia Tour nos recibieron con toda la energía. Pero antes de empezar, Wilfredo nos regaló la historia de este municipio. Bienvenidos a Belén de los Andaquíes. Bueno, su nombre rinde tributo a nuestras comunidades indígenas locales y a nuestro aspecto católico religioso. La economía es generada por el comercio, la pesca y el turismo. Nos honra nuestro hermoso río Pescado. Pero primero lo importante, un buen desayuno para cargar batería. Ahora sí, se vive. Y para esta actividad lo vamos a hacer con los equipos necesarios. Sí, ahora sí, estamos listos. Equipos listos y mente preparada. Comenzamos con senderismo. Descalzos, sintiendo la tierra, abrazando árboles y soltando el estrés. Aquí no solo se camina. Nos encontramos con joyas naturales como el árbol que camina, el árbol del amor, la palma de guajo, hasta llegar al imponente ojo de la manigua. Y claro, no podía faltar lo mío. El profe Freddy dijo, vamos a descender. Y yo entendí, me voy a caer. Y sí, no fue una, fueron 2 caídas. Luego vino el verdadero reto, el cañón. Estrecho, exigente, de esos que te ponen a prueba. Pero aquí nadie se queda atrás. Entre todos nos ayudamos y lo logramos. Y en medio de la aventura hicimos una pausa, pan en mano con nuestras mermeladas de carambola y maraco acompañando el momento. Seguimos el recorrido pasando por el Monumento de la Fertilidad, subiendo hasta la cueva del último Andaquí y explorando la misteriosa casa de murciélago. Cada lugar con su historia, su energía y su magia. Después de tanta adrenalina tocaba recargar, un buen almuerzo y seguimos hacia el mirador Sacharum, una vista que te deja sin palabras y una cascada que simplemente te conecta con lo esencial. Cerramos el día cruzando el puente del río Pescado, contemplando paisajes que nos explican. Con este caldo de cucha nos despedimos de Belén de los Andaquíes. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero... Ahora sí, estamos listos. Día 11, San José del Fragua. Arrancamos el día muy temprano, aunque la verdad ya se nos estaba haciendo tarde. Así que nos movimos rápido y nos despedimos de un lugar que se queda en el corazón. Ecoparque El Edén Dorado, perfecto para desconectar y recargar energía. Tomamos rumbo hacia San José del Fragua y en el camino hicimos parada clave, la Casa de la Panela y el imponente monumento de la caña, símbolos de la tradición de esta tierra. Al llegar, el profe Freddy nos recibió con toda la energía. Bienvenidos al municipio de San José del Fragua, portal turístico del Caquetá. Está ubicado al sur del departamento del Caquetá, donde termina la cordillera oriental e inicia el piedemonte amazónico. Se caracteriza por su economía
en lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería y el tema turístico. Cruzamos el puente, nos desviamos y empezó lo bueno. Nos alistamos y arrancamos el ascenso. Hicimos una pausa para respirar, recargar agua y seguir hasta la finca Las Cascadas, donde nos encontramos el majestuoso Arauco y aprendimos sobre las abejas nativas meliponas, como la Angelita, la Real y Alá. Desayunamos y ahora sí, aventura activada. Cruzamos ríos, caminata entre cultivos de caña, plátano y cacao, hasta llegar a la cascada Beta 1, un lugar para desconectarse, compartir cacao y llenarse de energía. Después vino el reto, subir las rocas y descender la cascada, y esta vez sí, lo logramos sin caernos. Seguimos hacia Beta 11, donde Darwin nos mostró la fuerza y el flujo del agua. Pero la lluvia nos cayó sin aviso, como ya es tradición en esta aventura. Continuamos hacia la cascada de la Luna, donde hicimos una pausa mágica, buena compañía, naturaleza y nuestras mermeladas de frutas, conectando con sabores del territorio. El día cerró con broche de oro, en Villa Paola, café, comida casera y un sabor que no se olvida. Ya cansados pero felices, llegamos a los portales del Fragüita, que simbolizan una leyenda de amor eterno entre dos indígenas de tribus enemigas. Con esta cuajada con panela nos despedimos de San José del Fragua. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero, Ahora sí, estamos listos. día 12, Albania. Desperté en Fragüita, cerca de La Maloca, con esa paz y tranquilidad. Pero tocaba correr, porque ya íbamos tarde. Valentina me acompañó, pero paramos a tanquear y comer algo rápido. Y sin pensarlo dos veces, arrancamos rumbo a Albania. En el desvío tomamos derecho y ahí empezó la magia. Juliana nos recibió con una sonrisa y una historia que te conecta de una. Bienvenidos al municipio de Albania. Albania anteriormente no se llamaba Albania, sino Fraguachorroso y dependía del municipio de Belén de los Andaquíes. A pasar el tiempo, un sacerdote italiano vino y lo nombró y lo decretó cuna sacerdotal y tierra panelera. La economía es la agricultura y la ganadería. Y claro, no todo es historia. Nos fuimos a tirar charcos. Después arrancamos hacia los corrales. Cruzamos pastos, nos perdimos, pero lo que sí encontramos fueron tomas increíbles. Seguimos hacia los guayabales. Paramos, respiramos y sacamos nuestra arma secreta. Mermeladas de copoazú y arazá. Uf, quedamos encantados. En el camino apareció la famosa guanábana de monte. Me animé a coger una, subí el árbol todo emocionado y ¡pum! Estaba más dura que la vida. Pero lo mejor estaba por venir. Llegamos a un lugar tradicional donde cocinan en fogón de leña y nos sirvieron un sancocho delicioso. Recargamos energía y seguimos, porque aquí no se para. Pasamos entre árboles de copoazú, caimito, coco, uva caimarona y caña. Mientras Juliana nos explicaba todo el proceso de la panela desde su origen hasta su empaque. Cerramos el día en Villa Alejandra con un jugo de carambola bien frío y explorando este rincón increíble. Y con esta piña nos despedimos de Albania. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. ¡16 municipios en 16 días! Pero primero, Ahora sí, estamos listos. día 13, Curillo. Arrancamos bien temprano, pero el clima tenía otros planes. Día gris y lluvia encima. Pero aquí no se termina. Le dimos con toda por la carretera mojada. Corrimos y saltamos hasta llegar donde Liz, que nos recibió con desayuno y chocolate. Comimos, recargamos y volvimos por las motos. Sí, nos perdimos un poco, pero como siempre llegamos. Y es ahí cuando Liz nos comparte: Bienvenidos a Curillo, municipio de los bellos atardeceres y cuna de la danza caqueteña. Su nombre se da gracias a la ave insignia que se conoce como cudillo, curillo, lomo amarillo o en su nombre científico cacicucela. Su economía se basa en la agricultura, ganadería y la pesca. Y ahí empezó la aventura. Nos fuimos por una finca donde conocimos de cerca el trabajo ganadero de la región. Luego llegamos a la laguna La Cocha y aquí la cosa se puso mágica. Más de 451 especies registradas y nosotros alcanzamos a ver pava hedionda, mochilero, jacamara, titira, monjita piquirroja, arauco, hasta el mono ardilla y charapa. Esto sí es vida. Seguimos la ruta y recorrimos los 4 puertos: Puerto de la Madera, Puerto de las Líneas, Puerto de la Rampa, El Muelle, Puerto de los Plátanos. Cada uno con su esencia y su historia en el camino. Plátano, chontaduro, yuca, pura riqueza del territorio. Paramos a almorzar y seguimos, porque esto no para. Ayudamos a sacarle el agua a una canoa y de una nos montamos para cruzar. Llegamos a la playa, descansamos y sacamos lo mejor: mermelada de cocona con galletas. No quedó ni una. Estaba deliciosa porque me pidieron más. Después dimos una vuelta en la voladora y nos quedamos esperando porque sabíamos lo que venía. Un atardecer de esos que no se olvidan. Con este bangre en salsa nos despedimos de Curillo. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero,
Ahora sí, estamos listos. Día 14, Milán. Todo iba bien hasta que me caí. Terminamos en Curillo y tomé hacia Milán, pasando por Albania, San José del Fragua, Belén y Morelia, haciendo una parada en Florencia para descansar. Al siguiente día salí temprano y arranqué con toda. Me desvié a la derecha y empezó lo bueno. Trocha, carretera lisa, subidas y adrenalina pura. De un momento a otro, al piso. Sí, me raspé, pero aquí no hay tiempo para quedarse quieto. Me levanté y seguí como si nada, aunque después me di cuenta de algo peor. Iba por el camino equivocado. Tocó devolverse, reorganizar y arrancar otra vez. Así es esta ruta. Si no te pierdes, no es aventura. Más adelante me encontré con Sebastián, que me recibió con un desayuno, de esos que llegan en el momento perfecto. Ahí me empezó a contar sobre Milán. Bienvenidos a Milán. El nombre de Milán fue dado por el padre Félix Pinelín, un sacerdote que llegó a este territorio cuando apenas comenzaba a formarse como comunidad, cuando este lugar era conocido Puerto Milán, por estar ubicado a orillas del río Orteguata. Hoy la economía de Milán se basa principalmente en la ganadería, siendo una de las actividades más importantes del municipio. También se destaca la agricultura. Recorrimos el malecón, el parque, la iglesia y el puerto, donde hasta un chigüiro se nos apareció como parte del tour. Luego almorzamos pescado recién preparado, lleno de sabor, y sin pensarlo mucho, seguimos la ruta. Pero lo que venía no era carretera, era barro. Tramos destapados, motos atascadas, partes lisas donde no hay control. Nos tocó bajarnos, caminar entre pasto, empujar y seguir. Después de eso, tocó cruzar en canoa. Y seguimos caminando hasta llegar al resguardo indígena Coreguá, cuyo nombre significa hijos de la tierra. Es uno de los pueblos indígenas más emblemáticos del país. Se destacan por ser los guardianes ancestrales de los ríos y por una profunda espiritualidad ligada a la conservación del entorno. Ya cansados, Isaías nos subió a una pequepeque y navegamos por el río Orteguaza. Silencio, agua y selva. Y ahí, en medio del recorrido, pasó algo simple pero poderoso. Abrimos una mermelada de arazá y la compartimos, sin filtros, sin producción, solo el sabor real de esta tierra en el lugar donde nace. Seguimos y llegamos a la laguna Belcochará, un lugar único, sagrado y misterioso. Nos explicaron que hay que entrar con respeto, porque dicen que la laguna reacciona, remolinos, sonidos extraños, cambios de clima, y estando ahí se siente diferente. Y con esta cachama nos despedimos de Milán. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. ¡16 municipios en 16 días! Pero primero... Ahora sí, estamos listos. Día 15, Solano. Arranqué el día antes de que saliera el sol. Dejé la moto lista, tomé el desayuno y sin pensarlo 2 veces crucé el malecón para embarcar rumbo a Solano. Me puse el chaleco y comenzó la travesía. Pero en medio del trayecto pasó lo inesperado. El motor de la lancha se apagó y por unos minutos solo había agua alrededor, pero lo resolvieron. Y seguimos avanzando, pasando por San Antonio de Getuchá, El Diamante, Remolino y Tres Esquinas, hasta que apareció Solano, inmenso, tranquilo e imponente. Recorrí el municipio y cerramos el día con un atardecer brutal junto a Arley. Al día siguiente, Carol nos recibió y arrancamos la ruta. Pasamos por La Moya, donde la comunidad ismuina recoge el agua y se baña allí. Luego llegamos al Mirador del Río, un lugar tranquilo e increíble, con el majestuoso río Caquetá robándose toda la atención. Hicimos una pausa y probamos un néctar de canangucha en Cauré, y ahí empezó una de las mejores partes del viaje. Entramos a La Maloca y Emperatriz nos recibió mientras rayaba yuca. Nos hizo probar umari y fariña, y justo cuando llegó Susan nos soltó unas palabras de su municipio. Bienvenidos a Solano, el segundo municipio más grande del país. Su nombre fue dado por el general José Dolores Solano. Su economía se basa en la agricultura, la ganadería, la pesca y el transporte fluvial. Como dato importante, el 85% de las comunidades indígenas se encuentran en nuestro municipio. Y como si fuera poco, llevamos algo nuestro a la comunidad ismuina: mermeladas de cocona y maraca. Pero qué mejor que probarlas con casabe. Resultado, les fascinó. Luego vino el plato fuerte: pescado moqueado, ají amazónico y casabe. Una experiencia completa. Seguimos hacia la asociación Canasto de la Abundancia, donde no solo conocimos artesanías, sino historias con propósito de cada artesano. Pasamos por una casa llena de color y cerramos el día donde todo se siente más profundo: La Maloca. Ahí vimos mambiar y fuimos testigos de una limpieza espiritual. Y con este pescado moqueado nos despedimos de Solano. Nos vemos mañana en un nuevo municipio. 16 municipios en 16 días. Pero primero... Ahora sí, estamos listos. Día 16, Florencia. Bien temprano, cuando todo estaba en silencio, decidí arrancar. Pasé por Audi y empezamos a ascender. Poco a poco el cielo cambió y ahí estaba, un amanecer increíble. Mientras avanzábamos, el sol iba subiendo frente a nosotros, iluminando cada curva. Cruzamos no 1, ni 2, ni 3, sino 4 túneles. Y de repente el contraste, el bosque de niebla mágico, denso y vivo. Llegamos al pórtico e hicimos una pausa obligatoria: aguapanela con queso y mermelada de cocona. Ese toque ácido que te despierta tus sentidos.
Luego descendimos entre árboles, rumbo al río Hacha. Alba no paraba de hacer locuras, y en una de esas, Darwin casi sigue derecho. Pero cuando llegamos, todo valió la pena. Silencio, agua y tranquilidad pura. Seguimos la ruta, pasamos por la galería, la catedral, los colonos y claro, parada técnica por unos chontadores. Ahí, Alba nos soltó un dato que cambia todo. Bienvenidos a Florencia. Su nombre fue elegido en honor a la ciudad italiana Florencia Firenze. Está ubicada en el piedemonte de la cordillera oriental. Su economía se basa en la ganadería, el comercio, la agricultura y el turismo de naturaleza emergente. Como dato importante, es la ciudad más poblada de la región amazónica. Y seguimos, tomamos rumbo a la calera. Huertas, lagos, cabañas y vistas que nos explican. Pero lo mejor, los monos ardilla, aunque a mí me robaron. Después, el chef nos mostró lo suyo. Nuestra gastronomía se basa en ceviche de pirarucú, vinagre en salsa, chama ahumada, para frita. Estaba tan delicioso que yo no soltaba el ceviche. Prendimos motores otra vez, pero antes Alba nos recordó. Estamos en la mitad de la travesía y esto es Florencia. Y lo que venía era otro nivel, un camino estrecho, destapado, cruzando puentes hasta que tocó seguir a pie. Más adelante, Valentina nos dejó un recuerdo pintado en honor a nuestros pueblos indígenas. Y entonces llegamos a las pailas de la Rocallosa, descansamos, nos bañamos y sacamos lo mejor. Mermelada de azaí, cocona y maracá, cada uno eligió su favorita. De regreso, la noche empezó a caer, pero aún faltaba el cierre. Mirador 360, un lugar donde no solo ves a Florencia desde arriba, sino donde también apoyan a las comunidades. Y ahí, entre risas y un brindis, cerramos esta locura de los 16 municipios. Con esta hamburguesa nos despedimos de Florencia. Nos vemos pronto en otra aventura.